Y para analizar este macabro caso, tenemos hoy en el set de Red Más Noticias al profesor Esteban Cruz, quien hace parte de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y además es experto en criminalística. Profesor Cruz, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mire, ¿qué hace que una persona pueda contar así con esa tranquilidad lo que hacía sin sentir ningún tipo de remordimiento? Lo que está haciendo el asesino, lo que puede verse en los medios de comunicación es simplemente relatando una historia. Es muy probable que estamos muy, digamos, no podemos decirlo directamente, pero es muy probable que tenga psicopatía, que es un trastorno de la personalidad, o es una característica de la personalidad mejor, en la cual las personas no sienten culpa. Es un psicópata, es muy probable que lo sea, por las manifestaciones que tiene, porque no se ve compungido, porque parece que no tuviera miedo, y tiene todas las características de una persona que tiene psicopatía. Doctor Cruz, hay gente que dice lo que pasa es que él se entregó a las drogas y perdió el camino y se hubiera seguido sin las drogas y demás. ¿Usted cree que si la hipótesis de la psicopatía, si este individuo efectivamente es un psicópata, es correcta, las drogas hacen una diferencia, la calle hace una diferencia, la muerte de la mamá hace una diferencia, o estos tipos no tienen arreglo? La Organización Mundial de la Salud dice que el 1% de la población mundial es psicópata y también dice que la mayoría de los psicópatas no llegan a tener actos criminales y violentos. Muchos colombianos y muchas personas que nos están escuchando han vivido momentos horrendos, peores que la muerte de la mamá, y momentos aún más estresantes y no se han terminado convirtiendo en asesinos en serie. Lo que él hace es todo un discurso para justificar su actuación, que realmente es matar por placer. Él, más que un asesino en serie, que lo es, también es un violador. Sí. Lleva a las mujeres hasta el campo, las engatusa allí, aquí en las faldas de Monserrate, las viola y después las asfixia. Es un asesinato por placer. Y eso es lo que lo diferencia de la mayoría de los criminales, como los sicarios, que matan, digamos, por dinero. Él mata por su propio placer, y toda la historia que construye es una especie de justificación fantasiosa para ocultar en parte. Esa característica que usted da de los psicópatas, de esa clase de personas, ¿tiene algún tratamiento médico para que después de cierto tiempo puedan salir curadas y estar en la sociedad nuevamente? Hasta el día de hoy no tenemos ninguna explicación en el mundo, en parte, de por qué surge la psicopatía, y tampoco tenemos el primer caso de ni un tratamiento. No existen tratamientos y no existen asesinos en serie como este libres en el mundo. Nosotros soltamos uno, Pedro Alonso López, tal vez el peor de la historia del mundo, que mató 300 niñas, salió libre en el 97, no sabemos dónde está, si está muerto o está vivo. Es una horrible cosa que ha pasado en Colombia, pero no tenemos un solo caso de alguien que se haya rehabilitado. Profesor Cruz, ¿y uno cómo hace para identificar este tipo de conducta en la gente que está cerca a uno? Porque usted dice que la Organización Mundial de la Salud dice que el 1% de la población mundial tiene una conducta psicópata. ¿Cómo hacemos para saber quiénes lo son y quiénes no? Identificarlo oportunamente. Exactamente. Hay que aclarar también que ser psicópata no es ser asesino, sino que les facilita eso, porque las personas que tienen psicopatía tienen unos rasgos en los cuales, como repetí antes, no sienten culpa, no sienten miedo, hay unas emociones que son aplanadas, no responden al castigo. Entonces son personas que les va muy bien, por ejemplo, en la política, o les va muy bien trabajando en finanzas. ¿Cómo encontrar a esas personas? Hay test que se pueden hacer y que se ejecutan en el mundo para saber quiénes tienen o no rasgos psicopáticos. En el caso de los asesinos en serie, en Colombia, tristemente tenemos una gran cantidad de asesinos en serie. Comparados con el resto del mundo, tenemos desde que el Garavito y otros más que tienen esos mismos rasgos. Yo duré 2 años estudiando el tema y saqué un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Ahí está casi todo ese trabajo de investigación, y hay más o menos como características del asesino en serie colombiano. Pues profesor Esteban Cruz, muchas gracias por venir hoy a Red Más Noticias y a explicarnos pues este tema que nos deja los pelos de punta. Feliz noche. Sí, muchas gracias, y esperemos que nos sigan apareciendo, pero mi predicción, no puedo predecir, sino mi análisis es que probablemente en las próximas semanas sepamos de más detalles de casos de crímenes, violaciones y tal vez más cuerpos que aparezcan de este horrendo personaje.